¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Luis Taís, ¿qué tal? Hola. Que le damos las buenas noches. ¿Cómo estás? Y Víctor Andrés Ponce, ¿cómo estás? Analistas políticos. Caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. Pues bien, el Pleno del Congreso ha aprobado hoy un proyecto de ley que incorpora dos medidas, pero cada una de ellas ha obtenido una votación distinta. Las dos están referidas a los violadores de menores de 14 años. Y una dispone que se les dicte cadena perpetua a quienes cometen ese crimen, y otra que sean sometidos a castración química, cuando el juez así lo decide, es decir, no todos, sino aquellos que el juez considere por circunstancias particulares necesario. En el primer caso, es decir, en lo que tiene que ver con la votación sobre la cadena perpetua, esto ha sido unánime en el Congreso. En el segundo caso, en cambio, la castración química recibió 67 votos a favor, 7 en contra y 23 abstenciones. Eso impidió que, como muchas veces, este tipo de medidas que requieren doble votación sea exonerada de esa segunda votación. Es decir, va a tener que existir esa segunda votación y se va a producir supuestamente la próxima semana. En fin, eso es, digamos, el marco general de lo que tenemos que discutir y conversar. ¿Qué dicen nuestros invitados que ya han estado asentando y moviendo la cabeza mientras Mario explicaba a nuestro público qué es lo que había pasado ahora? ¿Qué les parece estos cambios que se vienen? Uno que ya está y el otro que, bueno, a mí todavía falta una votación. Me parece bien que se haya tomado finalmente una medida sobre el tema, porque había un vacío en esto, ¿no? Y que las penas se pongan un poquito más duras, me parece muy bien. Sin embargo, yo quería hacer una cosa, o sea, en términos de lo que es la prisión perpetua, la cadena perpetua, yo ahí tengo un problema, y es que ¿por qué el Estado tiene que mantener a esa gente? ¿Por qué los impuestos tuyos y míos tienen que mantener a esa gente? ¡Que trabajen! O sea, yo creo que no solamente deberían tener la cadena perpetua, sino trabajos también para mantenerse, porque ya no podemos en nuestra sociedad, no hay plata para gastar en esas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajo? Tienen que trabajar. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. ¿Cómo qué, por Bueno, ejemplo? la cárcel, cada cárcel tiene que establecer su propio sistema de cómo se sería como mano de obra, ¿no es cierto? Mano de obra, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Además de las cárceles que están hacinadas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la propuesta que cree usted que se podría hacer? O sea, yo creo que hay que mirar los ejemplos que hay en el mundo sobre esto, y hay muchos ejemplos sobre esto, especialmente en Estados Unidos. Mirar ejemplos a otros países uno se deprime, ¿no? O sea, cuando se mira al costado, más bien lo que sucede es que se deprime. Porque acá nos faltan cárceles, el sistema penitenciario colapsado, como muchas otras cosas. ¿Pero por qué nos faltan cárceles? Hay celulares, no hay los jefes de las bandas están dentro de los penales. Y entonces, ¿cuánto dice que gastan diario por cada preso? No, sí. Están las cifras, y de todas maneras. ¿Y el Estado tiene para compensar eso y hacer las cosas de otra manera? No. Entonces, yo creo que... O sea, pero tendríamos que invertir más primero en hacer algo con las cárceles. Antes de decir que no hay que mantenerlos. Claro, indigna tener que mantener a los delincuentes. Sin ninguna duda, ¿no? Y yo creo que ahí puede haber una cosa público-privada que puede empezar a trabajar algo sobre el tema. Los penales. ¿No? En los penales, obviamente. Pero me estaba refiriendo a eso en términos de un principio básico, y es el que yo, que he cometido crímenes contra la sociedad, ¿por qué tengo que ser mantenido por esta sociedad? ¿Qué es lo que nos va a llevar al tema siguiente? Igualmente. Ya, ¿no? Pero digamos... Entonces, ese es por un lado. Sí. Y eso, yo lo complementaría con eso, ¿no? Y en el segundo tema, yo creo que ahí lo que ha habido es estoy seguro que quienes han votado en contra o se han abstenido es gente que tiene en la cabeza el tema de que, ¿qué pasa si eso no era verdad al final? Y entonces resulta que ya estuvo hecho el asunto, y es como una pena de muerte en vida. Han sido votos del Frente Amplio y del Nuevo Perú, entiendo, los que ya sea... Que además son los que más han estado propugnando que se salga una legislación sobre eso. Por eso, ese tema de que cuando el juez lo decide, si el juez siempre lo va a decidir. El juez siempre lo va a decidir, porque la ley no es taxativa de decir todo aquel que violó y se le comprueba culpabilidad, castración.
No dice eso. Bueno, ¿no es cierto? Es el juez el que decide. Solamente antes de Y, que y responda, lo último, nada más que lo por último, favor. yo no he visto hasta ahora una doble votación que no se haga. Una doble votación que se cumpla. Que digo. se- no, que no se repita, sí, no que se digan... repita. No la he visto. Sí. Por gusto. Entonces, No, solamente quería decir que, por ejemplo, los congresistas Carlos Brus y Carlos Tubino, de bancadas distintas, Perones por el Cambio y Fuerza Popular, votaron en contra y en abstención, respectivamente, a la modificación por el tema de la castración química. No son de No Perú ni Frente Amplio. Bueno, las dos medidas que se han aprobado lo que buscan es desarrollar el factor disuasivo de las penas frente a estos... Perpetradores. estos pedófilos, básicamente Sí, son pedófilos, pedófilos, ¿no? por supuesto. Pederastas, ¿no? Sí. Pero uno de los problemas, yo venía escuchando algunos comentarios, es que generalmente estos pederastas no suelen disuadirse frente a medidas extremas, incluso pena de muerte, pero digamos, nadie puede estar en contra de la decisión del Congreso, es decir, de establecer las penas más severas al respecto, ¿no? Ahora, en cuanto a la castración química, hay que precisar, ¿ya? Es la administración con regularidad de determinados químicos para inhibir el deseo apetito sexual, el sí. apetito sexual en los pederastas. No es que con una inyección se claro, acaba. no, y además cuando se deja de aplicar, creo que son estos químicos que se usan para el cáncer de próstata que buscan inhibir la producción de testosterona en el hombre, pero digamos, cuando tú dejas de administrar eso, Vuelve todo a su regularidad. Sí. Entonces, si bien es cierto, creo que son 9 estados en Estados Unidos que tienen la castración química, Sí. creo que Holanda también tiene la castración química, es parte de los estándares mundiales. Es legítimo que hayan este tipo de discusiones, ¿no? Yo no satanizaría a quienes tienen una posición abstencionista, porque, digamos, la pena de cadena perpetua es creo que el principal factor disuasivo, ¿no? Y si a eso el juez le agrega, bueno, pues no sé con qué criterios establecerá, ¿no? Claro, si ya están con cadena perpetua, hacerles además la castración O sea, química no parece tener mucho sentido, porque en la cárcel misma no es que van a estar expuestos a casos de pederastia. yo creo que esa posibles. tiene más sentido machista que otra cosa, ¿no? ¿Cuál? El de la castración química, ¿no? Porque además si hay que estarlo permanentemente Dosificando. dosificando, En- ¿el Estado tiene plata para dosificarlo? Porque él no es que se lo va a comprar, ¿cierto? No, los claro. países en Europa o en estos estados se aplica la castración química a los pederastas que han cumplido sus condenas. Ujú. Es decir, ahí es cuando adquiere sentido la castración química, ¿no? Claro, si los indultasen, por ejemplo, a algunos que han sido condenados originalmente a cadena perpetua, no sé si tal cosa es posible en el ordenamiento legal, entonces, Claro, una o vez sea, que la sociedad esté expuesta a ellos nuevamente, eso es deben- lo que, claro. ahí creo que, pero cuando están en la cárcel, más bien, a mí me parece interesante la idea del amigo Taís, ¿no? O sea, El Lucho, sí. hay cárceles en Estados Unidos que cumplen ese principio, ¿no? Sobre todo, bueno, los condenados a varias cadenas perpetuas están en régimen de seguridad Ujú. más rígido O de que trabajo lo que tienen. forzados. No, Trabajos forzados creo que ya no hay. ya no hay trabajo forzado. O sea, yo pero digo, sí hay cárceles. algo hay que hacer. hay cárceles donde Algo hay que desarrollan un hacer. nivel de Porque, ¿sabes qué? protección. Algo hay que hacer. Acá ¿no? hay algunas cárceles donde hacen pan y trabajo Exacto. de carpintería y Para cosas así, alguna pero gente, para son alguna- experimentales. Claro, ¿no? para algunos Pan presos, canero. para algunos presos, me metieron preso, ya me aseguré la comida, me aseguré el esto, me aseguré el otro. Y de pronto hasta negocitos tengo dentro porque voy a hacer el papi de la, ¿cómo se taita. llama? El taita del lugar. Pero eso combinado con trabajos para mantenerse, y eso le genera otro tipo de cosas. O sea, la cosa va en serio, no es una cosa así nomás. Entonces yo creo que ahí eso es lo que hay que explorar y mirar, ¿no? Varios congresistas han, perdón, Tenemos una declaración. sí, la de Johnny Lescano. Una. Eso ya se ha puesto en práctica en varios países. Hagamos algo distinto, señor, y repito, hubiera sido bueno que en todos los casos se aplique la castración química y el dictamen solamente está considerando para casos de violación de menores de edad y cuando el juez lo considere pertinente. ¿Qué daño se hace con eso a la economía del país?
¿Qué daño se hace con eso? A los tantísimos millones que a veces se despilfarran en corrupción y otras cosas. No se hace ningún daño, al contrario. Se está tomando medidas distintas a la sola al solo incremento de las penas, que no ha servido de mucho para evitar esto. Bueno, o sea, algo hay que hacer, porque es un problema, ¿no es cierto? Pero, perdón, a la congresista Indira Wilca se lo dijimos en algún momento cuando vimos los primeros cambios en el Código Penal, creo que la semana pasada o antepasada. Está bien que en el Congreso intenten hacer cosas, porque obviamente algo está pasando con la sociedad. Pero se tiene que hacer un estudio, creo yo, más amplio, porque tenemos ya cadena perpetua para los violadores de niños menores de 10 años y no se cumple. Ahora tenemos, o vamos a tener cadena perpetua para violadores de menores de edad de 14 para abajo. ¿Se va a cumplir? O sea, podemos poner cadena perpetua para todos los delitos y hacer 200.000 cárceles y llenarnos de cárcel y quedarnos con 4 peruanos. Pero, en la calle. Sí. Pero, ¿se va a cumplir? O sea, entre la víctima, la policía, la fiscalía y el Poder Judicial y la cárcel, o sea, en ese camino, es en esa ruta donde las cosas no están caminando bien. Para que termine en la cárcel el agresor, hay un largo camino. Y eso es lo que no está funcionando. Y los congresistas no se están dando cuenta, no le están viendo. Es que el tema no está solo en las penas. Eso es lo que digo. Hay no sé cómo llamarlo. Tiene que haber todo un tema de no sé, acá reeducación también, ¿no? El maestro Ghibellini nos dirá si hay esta palabra, hay un penalismo, un punitivismo, no sé cómo llamarlo. Hay rabia, o sea, la gente quiere meter a todos a la cárcel porque está molesta, claro, indignada. Una vocación punitiva, por ejemplo. Diremos vocación. De castigo, sí, claro. De venganza. Pero digamos, está claro que cuando una sociedad enfrenta este tipo de vacíos y solo recurre a incrementar las penas, no se soluciona el problema. No. El Perú lo que necesita es una movilización institucional, una movilización de la sociedad, porque el tema de los pederastas es casi algo parecido al tema de la agresión a las mujeres, de los feminicidios. Claro. Son estos psicópatas que no encuentran las barreras sociales antes, digamos, van avanzando paso por paso y no encuentran resistencias y contenciones sociales hasta que llegan a consumar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, mira, este psicópata que subió a esta niña en una comisaría en San Juan del Urigancho, ¿no? Si la sociedad estuviera, digamos, en una actitud crítica, alerta, a lo mejor este tipo no hubiera llevado a esta niña en la bicicleta todo el tramo que recorrió para consumar su delito, este asesinato, ¿no? No sé, pero digamos, el Perú requiere... O sea, el primer policía o el primer serenazgo que lo ve tendría que llamarlo y decirle, ¿usted quién es? Claro. ¿Y ella? No, y el primer ciudadano, entonces lo que necesitamos es una movilización institucional, como tú dices, que esto sea parte de una reflexión especial de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las familias. Mira, un principio liberal hablaba del ciudadano y la familia. Hay que devolverle el protagonismo a las familias. Si bien es cierto, estos delitos provienen muchas veces del interior de la familia. Del entorno familiar. Del entorno familiar. El tío, el primo. Claro, pero el hecho hermano, de que tú movilices, digamos, a la sociedad, a la familia, una alerta, crea barreras. Yo creo que quienes tenemos que meter a la cárcel son los fiscales, a los jueces y a los policías que no hacen su trabajo. O sea, si queremos volvernos carceleros, metamos a la cárcel a los que no cumplen su trabajo y ahí solucionamos todo. Ahí van a ver cómo las autoridades van a tener miedo de no cumplir. Ahí no está el problema. Verónica, estás yendo al fondo del asunto, a pesar que es el sistema judicial, por favor, que no pero funciona. Es que estoy repitiendo esto desde hace... Lo que pasa es que nos hemos olvidado esta semana, todos alocados por el fútbol, Pablo Guerrero, pero la semana pasada hemos tenido una mujer muerta, santuza, muerta, que recibió, el día que ya estaba muerta, recibió una medida de protección del Poder Judicial. Es maravilloso, para cuidar al muerto. Entonces, ahí estábamos todos indignados y fue una cosa de loco. Después pasó el fin de semana, el Día de la Madre, y nos olvidamos. O la policía que no le dio protección a otra, creo.
Este es el caso. Esa es la misma que la policía no le dio protección. fue la policía. Acá la policía sí hizo bien su trabajo. Porque antes de que terminara el gobierno de Ollanta Humala, se hizo una ley así, gigante, una ley súper gigante, como estas de leyes que hacen, pues, y las modificaciones que hacen nuestros congresistas, claro, desesperados un poco por estos temas de agresión. Hizo una ley así de este tamaño, en donde hablaba sobre las medidas de protección, sobre la patria potestad, sobre todo las cosas que tienen que hacer rápido, la facilidad que le dan a la policía para que de frente vaya al Poder Judicial y se salte a la Fiscalía para que, oye, protejan a esta familia, pero nadie lo cumple, se olvidan, le da flojera, negligencia, no hay personal, es feriado. Entonces, con las leyes no cambiamos nada, porque las leyes van a quedarse ahí en el papelito y vamos a seguir teniendo así de fajo de leyes y van a seguir habiendo violaciones, violencia, Sí, y muerte. el recurso de incrementar las penas es para algunos lo que se llama populismo penal, es decir, Así es. se hace desde el Congreso para que un sector de la sociedad diga, ah, caramba, ahora sí, con esto te van a No, y asustar. de la cadena perpetua puede pasar a la pena de muerte y a cosas más, o sea, Claro. pero si no hay una movilización de las instituciones, de la sociedad, como tú dices, ¿no? No sé, o sea, está bien, digo, o sea, está bien que por lo menos estemos atentos, que veamos que algo pasa, pero no sé, los violadores tienen esa perversión no en el miembro sexual, tienen acá, en la cabeza, aquí. Yo también creo que creo que es el sustento de los legisladores, que no se regenera. O sea, ¿cómo puede cambiar una persona que ha violado a su hija de 1 año o 2 años? O sea, ¿cómo tú crees que esa persona, estando 15 o 20 años en la cárcel, va a decir, sí, hice mal? Pues esa persona está mal de la cabeza. Entonces es acá donde está. Y justo estoy recordando, porque yo estoy en un noticiero al que siempre le decían prensa amarilla, ¿no? Pero como ahora está de moda, ahora sí está de moda, ya no es prensa amarilla, que todo el mundo se preocupe por las mujeres maltratadas, por las mujeres que sufren, los niños desprotegidos, ahora sí, porque antes era prensa amarilla, se quieren aprovechar, ahora sí. Pero como yo siempre estoy metida en eso, recuerdo que cada vez que hacíamos la denuncia de una violación, se iba agregando algo más al Código Penal sobre el tema de la violación. Entonces ahora dice, de manera mucho más grande, ¿no? Dice, el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener sexo, y ahí es donde han tenido que agregar, sexo carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 2 primeras vías, será reprimido con la pena. O sea, cada una de estas cosas se ha tenido que ir agregando, porque los violadores no solamente usaban el miembro sexual, usaban palos, la mano, la boca, ¿entiendes? Entonces ahí tuvieron que ir agregando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con estas personas que las quieren castrar químicamente si eso está acá en la cabeza? Sabes que lo que tú dices me hace pensar también, todo esto que han tenido que ponernos es porque los abogados utilizan eso para salirse del gas. Sí. Entonces, ¿dónde está el código de ética de los abogados? Primero. Entonces, ese es otro tema que se está dejando por fuera. Y los abogados deben de tener un código de ética y los, ¿cómo se llaman? Los colegios de abogados deben ¿cómo se llama? Ponerlos en práctica, pues, supervisarlo. Porque si no, pues, o sea, el abogado cree que su trabajo es liberar a su cliente, sea o no sea culpable. Ese es su trabajo y para eso le pagan. ¿No es cierto? Sí. Cuanto más culpable es, más le pagan. Entonces, así no es, pues. Así no es, o así no debe ser. En consecuencia, y nadie ha tocado ese tema de los abogados. Sí. Nadie. Bien, o bueno, no sé si bien, pero tenemos que pasar al siguiente tema. En una semana se produce la votación y hablaremos nuevamente seguro. O sea, me da pena asunto, porque yo imagino que los congresistas, yo no creo que ellos tengan una mala intención, ¿no? No sé, tampoco que ellos quieran no tienen ideas distintas, no saben qué más hacer. O sea, el problema está por otro lado, ¿no? Está bien que estén mirando el caso, que intenten, ¿no? Pero lo que demandaban las autoridades es que realmente estén de cara a la población, de cara a la ciudadanía, no pensando o haciendo disparos al aire, ¿no? A ver qué pasa por ahí, ¿no? Bueno. Vamos a una pausa y luego a
regresar para conversar sobre lo que ha dicho hoy colectivamente el Frente Amplio sobre las críticas a la congresista Foronda por haber contratado a una condenada por terrorismo para su despacho. Bueno, el Frente Amplio ha respondido a las críticas que se le ha hecho a la congresista Marilena Foronda por contratar a esta asistente ex emeritista en su despacho. El vocero de la bancada, el señor Wilberto Rosas, bueno, ha recordado que la contratación se produjo en el marco de la ley y aseguró que existe un intento, todo esto es un intento que debe amedrentar a Frente Amplio. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el congresista Rosas, que después de unos días siento como que ya están aterrizando un poco más, ¿no? Están aterrizando porque el día lunes no... Digamos, han pasado de no querer dar declaraciones, la señora Foronda, a decir fue un desacierto haber confiado en, digamos, la oficina del Congreso que tenía que filtrar estas cosas, a decir ha sido un error político, a Arana decir que es un tremendo error político y ahora tenemos una versión más. Vamos a escuchar. Y precisamente el contrato que ha tenido a la señora aludida que trabajó en el despacho de la congresista Foronda también se hizo dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley, pero también pasando por los propios filtros que ha puesto para cuestiones laborales el Congreso. Esto es que el señor presidente del Congreso, haciendo una conferencia de prensa en la sala de conferencias, solamente él no se comportó como presidente del Congreso, se comportó como si fuera el vocero de Fuerza Popular y sin escuchar las demás fuerzas de todos los demás partidos que componemos esta comunidad del Congreso. El presidente lanzó epítetos, sentencias contra nosotros los de Frente Amplio. Y eso no lo vamos a permitir. Muy bien, sí, dentro del marco de la ley, pero si no hubiese un problema con esa contratación, no habrían removido a la señora. Es decir, el solo hecho de que la remuevan del sitio es porque están diciendo que... Está bien. Yo sí quiero... A ver, por favor. Mira, ¿por qué pasan estas cosas en el Congreso? ¿No? Es decir, una congresista que contrata a una ex condenada por terrorismo. Claro, una respuesta primera es, hay un tema ideológico ahí. Pero eso también lo hemos visto en un video en el lugar de la memoria, discúlpenme. Esta chica que fue destituida por el Ministerio de Cultura tenía una visión particular sobre la violencia. Yo, ¿sabes qué creo que ha pasado en el Perú? Miren, seguramente vamos a discrepar aquí, pero el humor del informe de la Comisión de la Verdad que decía que en el Perú hubo una violación sistemática de derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas, fue el argumento, el sustento para una posterior conclusión que señalaba que la guerra que se desarrolló en los 80 y los 90 fue entre dos fuegos. El partir del criterio de que acá hubo una guerra entre dos fuegos, entre dos terrorismos del mismo nivel y del mismo calibre, el terrorismo del Estado y el terrorismo comunista, lleva a interpretaciones sobre la reciente memoria histórica y lleva a este tipo de exabruptos, este tipo de cosas incomprensibles desde el punto de vista de las mayorías democráticas, ¿no? Entonces, hay algunos que creen que la violencia que se desarrolló en el Perú tuvo dos bandos iguales en fuego, en insanía, en fin, en todo lo que conocemos. Entonces creo que de eso participan estos errores, ¿ya? Mira, un poco para tratar de ponernos por encima. En el Perú, y eso es lo que tenemos que recuperar en el debate, porque no es solo la congresista Foronda, discúlpenme. Hemos visto el video de esta funcionaria del Museo de la Memoria y el discurso. Algunos dicen que ha sido editado, vamos a tratar de ser objetivos, ha sido partes del discurso de la chica han sido editadas, pero no, en realidad lo que está pasando en el Perú es que tenemos una visión particular de la reciente historia y podemos llegar a equilibrar a los grupos terroristas
con los errores y los excesos que puede haber cometido las Fuerzas Armadas. Pero sabemos que eso nunca fue así, porque en realidad la ofensiva del terror fue una ofensiva que afectó a toda la peruanidad, a los ricos, a los barrios mesocráticos, a las comunidades más colgadas de los Andes, a Palacio de Gobierno. Es hora de poner esos temas sobre debate para que no se vuelvan a producir estos errores que tienen un fundamento ideológico. Por eso los amigos del Frente Amplio no saben cómo salirse, no saben qué explicar, pero en realidad las causas están en esta explicación y es ahí a donde deberíamos apuntar. Bueno, yo creo que estamos viviendo una época muy especial en nuestro país y esa época especial, muy especial que estamos viviendo en nuestro país es una época ideológica. Alguien dijo que en el siglo XXI se acababan las guerras ideológicas y no es así. No es así. Yo creo que se han acentuado las guerras ideológicas. Y hay ideologías de religiones, ideologías de política, ideologías económicas, ideologías de distintos tipos. Pero también creo que hay un tema sobre la ideología de la sociedad en su conjunto. Siempre se habla de terrorismo del Estado porque el Estado no debe de actuar con las mismas, tiene que actuar con la ley, está obligado a actuar con la ley, no fuera de la ley. Los derechos humanos, la Convención de Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1942, ¿sí?, que protege los derechos humanos tuyos, míos y de todo el mundo, ¿no es verdad?, señala eso. Por eso que siempre se ha dicho que como que los del Estado que han muerto en esto, sí, claro, obviamente, y los otros son criminales, sin ninguna duda, ¿te das cuenta? Entonces, también estoy de acuerdo contigo en que esto no ha sido una lucha entre dos bandos dentro del país. Aquí no ha habido una guerra civil. Ni política. Bueno, ni política, ¿no es cierto? Entonces, aquí ha habido una guerra mezclada con narcotráfico, mezclada con ideología, mezclada con economía, mezclada con una serie de cosas. Y de otro lado, tenemos el tema de que la democracia en el mundo en general ha ido avanzando dando más derecho y protección a los individuos. Y esos derechos y protección a veces desprotegen al mismo tiempo al conjunto. O sea, por proteger al individuo, desproteges al conjunto. Y eso es uno de los temas importantes que está pasando. Y si tú lo analizas así, te vas a dar cuenta, claro, obvio, te das cuenta. Entonces, esta señora, o sea, obviamente que si ella ha sido, digamos, ha sido una persona que ha ido contra el Estado, que ha hecho acciones en contra del Estado y de la sociedad, no puede el Estado tener que seguirla protegiendo, pues, aun cuando haya salido de haber cumplido su cárcel. ¿Te das cuenta? O sea, yo soy de los que piensa que el Estado no tiene por qué, o sea, tú puedes redimir, estás en la sociedad, estás libre, anda a la sociedad, pero el Estado como Estado no puede mantenerte. Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces no puedes estar diciendo, no, es que la Constitución dice que cuando yo cumplí mi condena puedo ir a donde sea. Un momentito. ¿Y dónde estamos todos nosotros? Porque ahí estás defendiendo el derecho de ella. Bacán. Pero ¿y el derecho nuestro? ¿Dónde está? Entonces yo creo que ahí hay todo ese tema y por eso yo creo que además, aunque la Constitución lo señale, políticamente estos señores están haciendo cosas incorrectas. Porque no deben hacer eso. Ellos dicen que ha sido un error político, pero preocupa además algunas explicaciones de por qué constituye eso un error político. El señor Arana, por ejemplo, ha dicho que esto es un problema porque el país no está preparado para esto, como si el problema fueran los ciudadanos que no han madurado lo suficiente como para aceptar que una persona que fue condenada por terrorismo ahora se reincorpore, y no solamente se reincorpore, sino trabajando para una de las instituciones que es emblemática de la democracia en el país. Entonces, esa visión también tiene algo de contemplativo, digo yo. Sí, mira, y yo, déjame insistir en lo que yo he señalado, ¿no? O sea, a la base está un tema, bueno, tú lo has dicho, a la base está un tema ideológico, ¿no? Mira, cuando tú señalas que en el Perú hubo una violación sistemática de derechos humanos de parte del Estado contra el terrorismo, estás hablando de dos fuegos, pues, de dos grupos que desarrollan terror
en los mismos niveles. Mira, pero lo peor de todo es que eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Miren, yo les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que yo alguna vez he sido militante izquierda, ¿no? Cuando yo iba a unas conferencias de Carlos Iván de Gregori, una vez le escuché una frase que a mí que no pude olvidarme, ¿no? Carlos Iván de Gregori todavía no era miembro de la Comisión de la Verdad, dijo más o menos lo siguiente, ¿no? Si tú ponías los Andes acá y a Sendero Luminoso de acá, y en vez del ejército peruano ponías al ejército argentino o al ejército chileno, ellos metían la bomba atómica. Si en el Perú no ha habido una guerra de exterminio y de genocidio, es porque el ejército peruano probablemente era la organización étnicamente más inclusiva, más representante de la peruanidad, de todos los actores, de los empresarios, los partidos políticos, incluso la iglesia, era lo más peruano que existía. Y en el Perú hubo una guerra contra el terrorismo de los peruanos campesinos, que también se lo escuché decir a Carlos Iván de Gregori, que en términos de movilización campesina, proporcionalmente era algo parecida a la movilización campesina que hubo en la Revolución Mexicana. ¿Ya? Es decir, es cierto que hubo excesos, como los de Barrios Altos, los de la Cantuta, bien investigados y bien sancionados están. Están jugando a Humala por eso, por claro, favor. pero los excesos no significan hablar. Violación sistemática hubo en Argentina, ¿no es cierto? En ese tipo de... o en Sudáfrica, ¿no es cierto? Acá, claro, hubo épocas sí en que había tierra arrasada, sobre todo en los gobiernos de Belaúnde y de García. Ha habido concepciones de ese tipo. Pero en general el ejército peruano desarrolló una de las guerras con más participación popular de América Latina. Entonces, ese concepto de la memoria lo hemos perdido. Y lo hemos perdido porque no hemos sabido dar una contraargumentación a estas argumentaciones que se han impuesto. Entonces, ¿qué sucede? En el Perú hubo una guerra de dos grupos de terror con la misma capacidad de causar daño y destrucción. Y eso no es así. Eso está en el humor que expresaba esta funcionaria del Museo de la Memoria, y también está en el acto de la congresista Foronda, que contrata a una ex dirigente del MRTA. Entonces, tenemos que recuperar este debate, ¿ya? Para que este tipo, y ¿sabes qué? Vamos a ayudar a todos, incluso a los congresistas, a los militantes del Frente Amplio, que han caído en sus propias versiones porque no hemos dado la contraargumentación, el contradebate. Yo estoy de acuerdo que hay que ampliar el debate, profundizarlo más que ampliarlo. Pero tampoco podemos ser macartistas en el país. Y yo veo en el país, perdónenme que los diga, yo ya tengo edad suficiente para decir lo que me parece. Yo veo en el país una tendencia macartista, definitivamente. Todo lo que es de esto que no me gusta, hay que ir contra él. Y así no es. La Constitución Política del Perú misma dice que defiende tu derecho a tus ideas, a lo que dices, defiende tus derechos, y eso es en lo que nos basamos todos. Cuando tú hablas de los militares peruanos súper, ¿cómo se llama? Buenos, o sea, no nos dejemos engañar. Por supuesto que yo quiero a las Fuerzas Armadas también, pero perdóname, hasta hace muy poco la mitad de los gobiernos eran militares y la mitad eran democráticos, ¿o no? Más eran militares. Más militares que democráticos. ¿Qué me estás hablando? No, pregúntale a los apristas sobre Odría. Yo solo estoy hablando de la lucha contra Sendero, nada más. Yo noto esta cosa macartista que hay en el país, que debemos de quitar. Claro que hay que cuestionar todo. Claro que hay que buscar que tengamos todos una mejor visión y una mejor vida. Pero no desde una óptica macartista. No sé qué será. Perdón. No me siento aludido por el macartismo, pero no quiero contraargumentar. No lo estoy diciendo por ti. Yo solo digo aunque todas estas cosas son temas de la memoria, que deben ser debatidos. Mira, finalmente, ¿ya? Quiero plantear un argumento. Las sociedades democráticas no tienen historias oficiales.
Y aquí en el Perú se ha querido construir una historia oficial sobre los acontecimientos de la guerra contrasubversiva. Las sociedades que tienen historias oficiales son los ex países comunistas de la Unión Soviética, las teocracias islámicas, el franquismo tenía una historia oficial, pero las sociedades democráticas no tienen historias oficiales, tienen varias interpretaciones. Y en el Perú han faltado varias interpretaciones sobre la guerra contrasubversiva, y de pronto el ejército de América Latina, más inclusivo, más participativo de toda la región, aparecía como un ejército de ocupación. Vamos a seguir conversando sobre esto, que parece que es un tema que apasiona, pero necesitamos hacer una pausa. Regresamos. Vamos a escuchar algunas cosas más de las que dijo el congresista Rosas, porque finalmente de eso es de lo que estamos conversando, y hacemos luego una intervención más de cada uno de nuestros invitados. Semanas que no se llama la Junta de Portavoces. No funcionan los órganos que deberían de funcionar. Tenemos una comisión Lavajato encubridora, que en este momento lo que está haciendo es encubrir al fujimorismo de todos los delitos que han cometido, haciendo actos de corrupción. No nos van a amedrentar. Vamos a seguir con la misma fuerza, con la misma lucha y con el mismo coraje, porque para ellos ahora es izquierda igual terrorismo. Igual, no señor, no somos iguales. Nosotros hemos luchado, nosotros hemos estado ahí. El que les habla y todos los que estamos acá presentes la hemos confrontado con el terrorismo cara a cara. No, nosotros no nos hemos escapado, nosotros no sacamos decretos, leyes para que se haga tal o cual cosa. Nosotros no somos los que hemos inventado el cuartel El Cabitos, donde entraban unos jóvenes a quienes mataban a su madre, a su hijo y a todo el mundo. Bien, una breve intervención más sobre este tema, porque tenemos que abordar otros. Está claro, además. Si quieren, digo. Está claro. El problema del Frente Amplio es que no ha tenido una definición ideológica frente al fenómeno de la violencia en el Perú, para ser, por decirlo menos, para ser magnánimos. Yo no creo que ellos estén pensando en una estrategia insurreccional, no creo que la cosa vaya por ahí. Pero, digamos, no han tenido un balance con respecto a la reciente historia y no han podido establecer. Tú tienes que hacer un balance para definir tu posición con respecto a la democracia, ¿no? Y uno de los temas centrales es la violencia. Ahora, el problema del Frente Amplio es que es una fórmula anticapitalista. Es una fórmula anticapitalista, yo le llamo, es un antisistema parlamentario. Ellos, si tú ves su programa, ves todas sus propuestas, si bien es cierto, no están por el camino de la violencia, eso sería maquiavelismo en la discusión, sí tienen una visión anticapitalista en general, ¿no es cierto? Entonces, por eso, si nosotros vinculamos este caso que ha pasado con la congresista Foronda, con los movimientos antimineros, que hay un nexo entre el Frente Amplio y los movimientos antimineros, además no lo niega, son la representación política de los movimientos antimineros, sobre todo quieren ser la representación política en Conga, aunque lo disputan con Santos, pero sobre todo en Tía María. Es evidente que a medida que la democracia se consolide, estos sectores que han llegado por las circunstancias políticas de las elecciones del 2016, ¿no? Por las particulares elecciones del 2016, van a tener que procesar un balance de cara a la democracia, ¿no? Ese es el tema de fondo que creo que está enfrentando el Frente Amplio, ¿no? Bueno, las urnas creo que es mejor balance, sanción, aprobación que se va a ver, ¿no? Porque, o sea, la postura de ellos está clarísima. Escuchamos ayer el congresista Rosas y habla nuevamente que el ejército, que no, cabitos, qué sé yo. Y decía, todos acá hemos luchado contra Sendero. Y lo que dijo la congresista Foronda es que a ella la acusaron injustamente de ser terrorista. No es que luchó contra el terrorismo, sino que la acusaron a ella de ser terrorista de manera injusta. Mira, yo creo que este es un problema de la izquierda en su conjunto, no es un problema del Frente Amplio. Sí, pues. En esto está Nuevo Perú, y está el Goyo, y está... Esto es un problema de la izquierda. La izquierda no ha sido capaz de ir al siglo XXI. No ha sido capaz de ir al siglo XXI. Se ha quedado en el siglo XIX.
¿Y por qué? Porque lo único que siento yo que ellos tienen es que se defienden cerradamente sobre sus principios básicos que son del siglo XIX, cuando el mundo era distinto, cuando el mundo no era un mundo como el que tenemos hoy en día, cuando no existía el internet siquiera, cuando hoy día tú dices algo y lo saben inmediatamente en Birmania, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ellos tienen un gran problema y no van a tener ningún futuro político a menos que realmente hagan un ejercicio serio de repensamiento. Bien, vamos a pasar a otros temas, pero primero una pausa. Regresamos para hablar de Ollanta Humala. Muy bien, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Ollanta Humala ha sostenido que después de la prisión preventiva, que él dice abusiva e inconstitucional, es su derecho a exigir un debido proceso y un juez que lo garantice. Ante esto, el fiscal Vela ha asegurado que él trata más bien de entorpecer y dilatar el proceso al presentar una recusación contra los jueces que ustedes ya conocen. Ahí tenemos el tuit de Ollanta Humala. A ver. Vamos a leer. Buscamos un debido proceso y ha linkeado un texto. Después de casi 4 años de investigación, de una prisión preventiva abusiva e inconstitucional, de la incautación inexplicable de nuestro único domicilio, que ya tenía una inhabilitación registral, y la intención de vetar al Partido Nacionalista, al que han congelado su única cuenta con el objetivo de asfixiarlo, es nuestro derecho y deber exigir un debido proceso y un juez que lo garantice. ¿No es acaso el proceso justo lo que nos hará conocer la verdad? Llevamos casi 4 años de investigación. Nosotros no hemos dilatado este proceso. Yo creo que el presidente Humala está haciendo uso de sus derechos. O sea, él tiene el derecho de recusar, tiene el derecho de pedir, tiene el derecho, lo asiste el derecho en muchas cosas. El tema es por qué hemos llegado a esta situación, ¿no es cierto? La primera es porque el presidente hasta ahora no reconoce que ha actuado mal. Entonces, que él dice que es inocente. Ser inocente y haber actuado mal son dos cosas, no tienen que ser necesariamente las mismas, ¿no? Entonces, él ha actuado mal al recibir dinero del extranjero aunque lo haya gastado todo en su campaña y no haya lavado, porque lo acusan no es de recibir dinero, lo acusan de lavado de activos sobre esos dineros, ¿ya? O sea que sacó y distribuyó para otras cosas que no eran para lo que... O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, la fiscalía, la fiscalía, ¿no es cierto?, tampoco ha actuado como debiera. ¿Cuánto tiempo tiene investigando esto y todavía no puede acusar, por favor? Y ahora sale el señor Vela, que ya tiene varios problemas ya ¿no? A decir, es que lo que quiere es atrasar las investigaciones. Señor, usted ha tenido ya casi 3 años, más de 3 años. 4, dice. 4 años para hacerlo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dígame qué ha hecho. Le hemos pagado salario nosotros 4 años para que haga esto. ¿Qué ha hecho? No ha entregado todavía. ¿No es cierto? Entonces, el señor fue injustamente, Humala y su mujer injustamente metido a la cárcel. Todo parece indicar que sí, y así lo han aceptado muchas. ¿Por qué? Porque no se cumplían, digamos, con los apremios, y fue una interpretación del juez, que ha sido una interpretación dura, pero una interpretación del juez y que cae dentro de la legalidad, porque si no, no se hubiera cumplido. Finalmente, le toman la casa. Oye, eso sí, a mi manera de ver, es como una cosa inaudita, porque la casa ya estaba en posesión del Estado, el dueño era el Estado. Él no la podía pasar a nadie, ni venderla, ni hacer nada con ella. Entonces, tampoco, ¿no? Entonces, yo te digo, en esto, desgraciadamente, creo que nuestro sistema, y volvemos al sistema judicial, Verónica, del cual tú estás hablando hace rato. Y fiscalía también, ¿no? Sistema judicial en total, ¿no? Fiscalía, jueces, abogados y clientes, ¿no?
no está funcionando apropiadamente. Sí. Y cada día hay más gasto y más gasto y más gasto y no está pasando nada. Entonces, y tú ves además que unos sí y otros no. Entonces, ¿cómo es esto? Selectivo. Sí. Por eso, y cuando recién sucedió esto, yo en Tumala... Porque si esto fuera parejo para todos, entonces yo estoy seguro que... Es que es parejo de sería más injusto difícil. para todos. Es que eso que tú... No me gusta que me señales con el dedo así. No te estoy señalando. Eso que acabas de señalar es un tema interesante, pero a la vez peligroso. ¿Sabes por qué? Porque los casos de Toledo, de Humala, de Alan García y de Keiko no son iguales. Y No, Villarán, y de Villarán no son iguales. Y ¿Sabes por qué? Kuczynski, Mira, por favor. en el caso de Toledo y Humala, en el caso de Humala, por ejemplo, está confirmado un desbalance patrimonial por peritos de la Fiscalía, ¿no es cierto? Pero por supuesto, y también está en el caso de Toledo. No, claro, en el caso de Toledo. Y en el caso, y hay cuentas indirectas vinculadas a los casos. Y se sindica a ambos como receptores directos, tanto por el propio Marcelo Odebrecht y Barata. En el caso de García y Keiko, ¿no? Mira, yo no conozco directamente el caso de Susana Villarán para ser justos, ¿ya? En el caso de García y Keiko no se sindican a ellos directamente, no hay desbalance patrimonial, no hay cuentas indirectas vinculadas a los casos, por lo tanto son diferentes, ¿ya? Mira, ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con Humala? Yo lo que veo, lo que está pasando con Humala es que este fenómeno de la judicialización que empezó con García, la judicialización es un fenómeno en el cual no se acusa realmente, no hay una verdadera acusación fiscal, sino que el magistrado, la autoridad va haciendo una serie de actos que se convierten en press release. Es decir, el acusado se convierte en una especie de movilización mediática. Cada acto que se hace, ¿ya? Eso lo inventó Nadine Heredia contra García. Ese es el caso de los narcoindultos. Se hablaba de 5.000 narcoindultos, se hablaba de un candidato de los narcos. ¿Qué pasó en el Poder Judicial? 16 casos se judicializaron y solo se condenó por uno. Claro, García fue destruido electoralmente. Así es. Ese modelo es incontrolable porque no corresponde a las instituciones de la democracia. Ese modelo es el que está afectando ahora a Humala. ¿Por qué? Porque en la judicialización, como no hay la acusación fiscal, los magistrados se convierten en media star. Entonces, el juez Carhuancho, que digamos es una media star que tiene un apoyo por un lado y críticas por otro lado, digamos, ha decretado prisiones preventivas que son desautorizadas en segunda instancia por el Tribunal Constitucional, pero lo que se ha producido, digamos, como tú señalas, lo que ha rebalsado el vaso es este caso de la casa, ¿no? En la tradición procesal peruana, la casa familiar no se toca. Si tú miras la historia de los juicios de grandes y chicos, cuando hay vivienda familiar, generalmente no se toca. Y lo peor aún cuando esa vivienda está embargada en registro público y no se puede disponer. No se puede Entonces, transferir. lo que está pasando con Humala, creo, es que él está utilizando políticamente los errores de los fiscales, del juez Carhuancho, para victimizarse y hacer algo de política. Bien, nos falta cubrir todavía un tema, tenemos que ir un poco rápido y además una pausa. Bueno, vamos con el siguiente tema. Que acá de récord hablamos. En nuestro país todo se puede. Usted habla de los abogados. Se le dio con conocimiento de causa. Sí. Con conocimiento de causa. Pero bueno, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate el futuro de los congresistas en estos momentos. Ahorita. Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Ya hay algunas posiciones, ¿ah? El congresista Juan Cheput ha lanzado por ahí una oposición, habla de que aquí nos está cometiendo infracciones a la Constitución, y el congresista Velázquez Quezquén ha salido a apoyar esto de que no se están infringiendo la Constitución. Y hay posturas interesantes. Contra. En contra. Pero el informe es de Segura,
Sí. que es del fujimorismo, ¿no Sí. es cierto? ¿Cómo? ¿Pero el fujiaprismo? ¿Cómo era? Y ¿No era Becerril así? también ha sido Ah. bastante duro en su comentario Sí. del informe, que es lo último que escuché Sí, sí, antes sí. de Pero empezar a el Becerril programa. como que lo tienen como punta de lanza, ¿no? Para ¿A quién, ir probando. perdón? A Becerril. Para ir probando cómo van las aguas. Y bueno, eso, el resto. A mí yo siempre trato de ver qué dicen los otros, Sí. ¿no? Frente Amplio, por ejemplo. No, qué dicen los otros fujimoristas. Ah, ya, no, las Ah. otras bancadas, digo yo, Frente Amplio sí está siendo muy duro y está pidiendo 10 años de inhabilitación para estos 3 congresistas. Al final de va a ser un cualquier asunto de cargo votos. ¿Ustedes qué cosa Sí, creen? sí, ¿El fujimorismo le va a bajar el dedo a Kenji y a los demás o no? Por eso te digo que es importante saber en qué andan los otros fujimoristas. Yo lo veía cuando estaba hablando... Mi primera impresión es que el fujimorismo oficial, la mayoría relativa del legislativo, ya no la... 59 votos, sí. Sí, le va a bajar el dedo, como se dice, pero como tú señalas, está en cuestión la votación del Pleno, ¿no? Es decir, cómo se arma una mayoría. Creo que acá tiene que ver los cálculos electorales, ¿no? Porque, mira, en términos... Para la presidencia del Congreso, ¿dices? No, ¿o qué? para la... mira, creo que hay sectores que pretenden que las contradicciones en el fujimorismo continúen hacia el 2021 y por eso pretenden salvar a Kenji, ¿no? Porque si uno hace un análisis frío, bueno, pues, ¿cómo salvas a Kenji, no? Después de lo que ha visto, ¿no? En fin, ¿no? Muy bien, gracias a nuestros invitados. Nos dieron las 8 y todavía teníamos tela para cortar. Mañana seguimos cortando. Buenas noches. Nos vemos mañana aquí en Pauta.